Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, nutricionista y comunicadora, fan número 1 del cuerpo humano y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En este vídeo quiero presentarte un oligoelemento indispensable para nuestra salud, el zinc. Aprenderemos qué funciones tiene, de dónde podemos obtenerlo y cuándo debemos tenerlo en cuenta como suplemento. ¿Quieres aprender sobre el zinc? No te pierdas nuestro vídeo de hoy. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. El zinc es uno de los oligoelementos más abundantes en el cuerpo humano. Es cofactor de más ni menos que 200 reacciones de nuestro organismo que van desde nuestro metabolismo en relación a los sistemas antioxidantes propios, al crecimiento celular o en relación a nuestro ADN, entre muchos otros. Así que vamos a empezar a desgranar las principales aportaciones que puede hacer el zinc para nuestra salud. Una de sus funciones más importantes tiene relación con su poder antioxidante. De hecho, el zinc no es un antioxidante propiamente dicho. En realidad es un cofactor de uno de nuestros sistemas antioxidantes propios, el glutatión peroxidasa, conjuntamente con el manganeso y el cobre. Cuando tomamos los cofactores de nuestros sistemas antioxidantes, ayudamos a que estos sistemas se dediquen a eliminar el exceso de radicales libres que generamos en nuestro organismo. Tener una correcta acción antioxidante nos ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares o el envejecimiento prematuro, entre muchos otros. Otra función importante del zinc tiene relación con nuestro metabolismo. El zinc es indispensable para la transformación de proinsulina, que es la versión inactiva de la insulina, en insulina lista para ser distribuida y accionada. Lo que significa que el zinc puede ayudar a mejorar nuestra tolerancia a los azúcares y mejorar el rendimiento de nuestro metabolismo. Además, también es cofactor en otras vías metabólicas relacionadas con los macronutrientes, por lo que es un oligoelemento indispensable para la salud metabólica. El zinc también es un oligoelemento presente de forma importante en nuestros tejidos, tanto en cabello, uñas como mucosas y otros tejidos podemos encontrar zinc de forma abundante. Es por ello que si sentimos que tenemos cabello o uñas débiles, el zinc puede ayudar a fortalecer estos tejidos. También ayuda a la regeneración de la piel y mucosas, por lo que es interesante cuando hablamos de hiperpermeabilidad de la mucosa intestinal o bien en relación a la cicatrización tanto a nivel externo en la piel como a nivel interno, por ejemplo en caso de úlceras o gastritis. No nos podemos olvidar de sus funciones en relación al sistema inmune, ya que se ha demostrado que un descenso en sus niveles puede acarrear un descenso en la actividad de la mayoría de las células de nuestro sistema de defensas. Es decir, que el zinc nos ayuda a protegernos ante infecciones y nos permite dar una respuesta efectiva ante ellas. Un dato curioso es que el zinc tiene mucho que ver con la pérdida de gusto y olfato y pueden incluso ser indicadores de su déficit. Y finalmente, y no menos importante, el zinc es indispensable para el crecimiento, maduración y función reproductiva. Este está implicado en varias de las vías de todos estos procesos y su déficit puede tener que ver en déficits en estos campos. Para aumentar nuestros niveles de zinc a través de la alimentación debemos llenar nuestros platos de semillas de calabaza, legumbres y cereales integrales. También se encuentra de forma abundante en alimentos de origen marino. Es especialmente importante que tengamos en cuenta este oligoelemento durante embarazo y lactancia y también en la adolescencia. En relación a la suplementación, la recomendación son entre 8-10 miligramos al día. No hay un consenso sobre la forma de zinc más absorbible, así que lo podéis encontrar en forma de picolinato, gluconato, citrato o orotato. Mi recomendación es el zinc de nuestra marca Naturitas. Hay que evitar la suplementación a altas dosis con zinc, ya que puede interferir con la absorción del cobre. Así que siempre es recomendable hacer tomas de dosis cercanas a la recomendación de ingesta diaria y no hacer tomas continuas. Hasta aquí nuestra pequeña clase sobre el zinc. Espero que a partir de hoy no falte tu cucharada sopera diaria de semillas de calabaza en tus platos para tener unos niveles de zinc excelentes. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita,
Entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. Hasta pronto.